Bienvenidos a Che, vemos una peli. En esta nueva entrega de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas, exploraremos nuevas joyas del género, que, a pesar de su brillantez, no han recibido el reconocimiento que se merecían. De fascinantes historias de inteligencia artificial hasta epopeyas intergalácticas, cada cinta nos ofrece una experiencia única que invita a soñar y a cuestionar los límites de la realidad. Ajusta tu asiento, enciende la imaginación y acompáñame en este viaje por el universo de la ciencia ficción. The Giver, 2014. Ambientado en un mundo aparentemente utópico, donde se han eliminado las emociones y los recuerdos dolorosos, The Giver narra la historia de un joven que es elegido para recibir todos los recuerdos del pasado, revelándose una realidad oculta llena de colores y sentimientos intensos. Esta transformación le impulsa a cuestionar la estructura rígida de su sociedad y buscar la verdadera libertad, enfrentándose a las consecuencias de un sistema que ha sacrificado la individualidad por la estabilidad. A lo largo de la película, el protagonista se verá arrastrado a un viaje emocional y filosófico donde cada recuerdo adquirido lo acerca más a la comprensión de lo que significa ser verdaderamente humano. Entre sus actores principales encontramos a Brenton Tracy como Jonas, Meryl Streep como el Dador y Odeya Rush como Fiona. ¿Por qué deberías verla? The Giver es una reflexión profunda sobre la importancia de los recuerdos y las emociones, y te invita a cuestionar si una vida sin dolor realmente vale la pena. Como dato curioso, la estética minimalista y el uso de colores saturados se diseñaron cuidadosamente para reflejar la transformación interna del protagonista. Chappie, 2015. En un futuro donde la tecnología ha permeado todos los aspectos de la sociedad, un experimento gubernamental da vida a Chappie, un robot policía con la capacidad de aprender y evolucionar emocionalmente. La trama sigue a un ingeniero que desarrolla una inteligencia artificial y que, al colaborar con Chappie, descubre una nueva forma de vida que trasciende los límites del humano. A medida que Chappie se integra en la sociedad, surgen dilemas sobre la ética y la responsabilidad de la inteligencia artificial en la aplicación de la ley y nuevos armamentos. Entre los actores principales encontramos a Dev Patel como el ingeniero, Charlotte Copley como la voz y personalidad de Chappie y Hugh Jackman como la contrapartida moral de la película. ¿Por qué deberías verla? Es una película que combina acción futurista con profundas reflexiones sobre la moralidad en la era digital, explorando el impacto de la tecnología en la justicia. Como dato curioso, el diseño de Chappie fue pionero en utilizar técnicas animatrónicas combinadas con CGI para lograr un personaje convincente y emotivo. Cortocircuito, 1986. En esta entrañable comedia de ciencia ficción, un robot militar experimental designado como número 5 adquiere conciencia tras ser alcanzado por un rayo. Al desarrollar una personalidad única, número 5 se emancipa de sus programaciones bélicas y comienza a explorar un mundo con una curiosidad insaciable, descubriendo lo que significa estar vivo. Mientras huye de quienes desean reprogramarlo o destruirlo, el robot entabla una inusual amistad con una joven que le enseña los matices de la humanidad. La película se despliega por un viaje de autodescubrimiento lleno de humor, ternura y momentos de reflexión. A través de la evolución del número 5, se plantean interrogantes sobre la identidad y la esencia de la vida, marcados en un contexto que combina tecnología, emoción y comedia ligera. Entre sus actores principales encontramos a Ellie Shavy como Stephanie Speck, Steven Guttenberg como New Crosby y Fisher Stevens en un papel secundario que añade un toque de humor al relato. ¿Por qué debería verla? Cortocircuito es una oda a la humanidad expresada a través de la inteligencia artificial, una narrativa que mezcla humor y sensibilidad en un formato inolvidable. Como dato curioso, gran parte de las líneas de diálogo del robot fueron improvisadas, lo que le dio al número 5 un toque natural y sorprendentemente humano. Starman, 1984. Cuando un misterioso extraterrestre llega a la Tierra, adopta la forma de un hombre recientemente fallecido, permitiéndole experimentar las complejidades y emociones del mundo humano. Durante su travesía, establece una conexión profunda con una vida solitaria, desafiando los límites de la soledad y el aislamiento. La historia se convierte en una exploración poética de la identidad, la empatía y la búsqueda de un propósito en un planeta que, a veces, parece ser desconectado. A medida que el extraterrestre aprende sobre el amor, el dolor y la esperanza, se enfrenta a la dualidad de querer regresar a su edad y al mismo tiempo encontrar sentido en la vida que ha adoptado. La trama equilibra momentos de pura emoción con escenas de acción y descubrimiento, creando una experiencia cinematográfica que resuena en el corazón del espectador. Entre sus actores principales encontramos a Jeff Bridges como Starman, Gary Allen como Jason Hayden y Charles Martin Smith como el apoyo que aporta el toque humano y realista a la historia. ¿Por qué deberías verla? Starman es un clásico entrañable que fusiona la ciencia ficción con una emotiva historia de amor y autodescubrimiento, ofreciendo una perspectiva única sobre lo que significa ser humano. Como dato curioso, la película recibió elogios por su innovador uso de los efectos prácticos que, junto con su banda sonora, lograron crear una atmósfera inolvidable. The Ice Pirates, 1984.
En un universo donde el agua es el recurso más valioso, un grupo de piratas espaciales se embarca en una aventura disparatada para conseguir este codiciado líquido. La trama sigue a un intrépido capitán y su tripulación mientras se enfrentan a villanos interplanetarios y desafíos insólitos en una carrera contrarreloj. Las batallas y persecuciones en el espacio se entrelazan con momentos de humor absurdo, creando un relato de acción que no teme a la extravagancia. Mientras los protagonistas sortean trampas mortales y alianzas traicioneras, la película se deleita en su estética retro y su narrativa llena de irreverencia, con escenarios que van desde estaciones espaciales decadentes hasta planetas desérticos. The Ice Pirates es una celebración de la audacia y la creatividad de la ciencia ficción. Entre sus actores principales encontramos a Robert Ulrich como el carismático capitán, Mary Crosby como la princesa y Michael D'Angelo en un papel secundario. ¿Por qué deberías verla? Es una propuesta divertida y desinhibida que combina acción, humor y una estética inconfundible, convirtiéndola en un clásico de culto para los amantes de la ciencia ficción irreverente. Como dato curioso, la película es recordada por su peculiar diseño de vestuario y escenarios que han inspirado a múltiples homenajes en la cultura pop. The Fury, 1978. En un mundo dominado por poderes psíquicos, The Fury narra la historia de unos niños dotados de habilidades sobrenaturales y de un gobierno dispuesto a explotarlos para fines oscuros. Cuando un agente deshonesto y sediento de poder comienza a cazar a estos jóvenes, se desata una lucha de violencia por el control, en la que la frontera entre la inocencia y la brutalidad se volverá borrosa. La tensión se intensifica a medida que se revelan secretos del pasado y el destino de estos niños se entrelaza con el de un padre desesperado por protegerlos. Entre sus actores principales encontramos a Kirk Douglas como el impecable líder de la operación gubernamental, Amy Irving como la emotiva madre que lucha por salvar a sus hijos y Talia Shire en un rol secundario que aporta atención y profundidad a la trama. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller psicológico de alto voltaje que fusiona elementos de ciencia ficción y horror con actuaciones memorables y una atmósfera única que te mantendrá cautivado. Como dato curioso, The Fury fue uno de los últimos films de Kirk Douglas y su actuación es considerada un poderoso testimonio de su talento y carisma en el cine de acción y ciencia ficción. Ghost in the Machine, 1993. Después de un trágico accidente, la mente de un asesino en serie es transferida inadvertidamente a la red de una computadora, transformándose en un espectro digital. Con la capacidad de manipular la tecnología, este fantasma comenzará a orquestar una serie de asesinatos, utilizando sistemas informáticos para eludir a la justicia. La película te sumerge en los oscuros recovecos de la tecnología moderna, explorando cómo la virtualidad puede convertirse en un arma mortal. A medida que las autoridades luchan por detener esta amenaza intangible, la narrativa se vuelve una carrera contrarreloj, combinando elementos de terror tecnológico y suspenso. La atmósfera es tensa y claustrofóbica, haciendo que cada escena te haga cuestionar la línea entre el mundo real y el digital. Entre sus actores principales encontramos a Cary Allen, Jessica Walker y Chris Mookie. ¿Por qué deberías verla? Es una obra de culto que anticipó muchas de las inquietudes actuales sobre la inteligencia artificial y la seguridad digital, ofreciendo un relato escalofriante y visionario. Como dato curioso, la película fue pionera en explorar el concepto de conciencia digital, una idea que hoy es parte del debate sobre la ética en la tecnología. The Buzz of the Night, 2019. Ambientada en la década de 1950, The Buzz of the Night sigue a dos jóvenes en un pequeño pueblo que descubren una extraña frecuencia de radio que podría ser la clave de un fenómeno extraterrestre. Mientras investigan, se verán inmersos en un misterio que desafía la lógica y la realidad, sumergiéndose en un ambiente de paranoia y asombro. La narrativa utiliza el sonido y la iluminación para crear una atmósfera única que te atrapa desde el primer minuto. Con una puesta en escena minimalista pero profundamente evocadora, la película te invita a cuestionar lo desconocido y dejarte llevar por el poder de la imaginación. Cada escena es un homenaje a la era dorada de la ciencia ficción, donde lo inexplicable se convierte en la fuente de mayor inspiración. Entre sus actores principales encontramos a Sarah McCormick, Jake Horowitz y Richard Simon. ¿Por qué deberías verla? Es una experiencia sensorial y atmosférica que desafía las convenciones del cine de ciencia ficción, ofreciendo una narrativa envolvente y un diseño sonoro espectacular. Como dato curioso, la película fue rodada en locaciones reales de Nuevo México, aprovechando su paisaje desértico para crear un escenario auténtico y misterioso. What Happened to Monday, 2017. En el futuro distópico donde la superpoblación y la escasez de recursos han obligado al gobierno a implementar una estricta política de hijo único, una familia desafía las normas al tener 7 hijas. Cada una de ellas recibe el nombre de un día de la semana, y para evitar ser detectadas por las autoridades,
comparten una sola identidad cuando salen de casa. Sin embargo, cuando una de ellas desaparece misteriosamente, las hermanas se ven obligadas a enfrentar un sistema brutal que no tiene lugar para los individuos, desatando una lucha desesperada por descubrir la verdad detrás de su ausencia. Mientras las restantes tratan de mantener viva la conexión familiar y al mismo tiempo asumen el peso de una identidad compartida en una sociedad, se ven inmersas en un peligroso juego de engaños y traiciones. Entre sus actores principales encontramos a Noomi Rapace, que interpreta a las 7 hermanas, Willem Dafoe, que encarna al funcionario, y Carla Juri aporta un papel secundario que añade profundidad a la resistencia contra el sistema. ¿Por qué deberías verla? Porque What Happened to Monday es un thriller distópico que no solo cautiva por su intensa acción, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la identidad, la libertad y los lazos familiares. La actuación magistral de Noomi Rapace, interpretando a 7 personajes distintos, es un testimonio del poder transformador del cine. Como dato curioso, la transformación de Noomi Rapace en cada una de las 7 hermanas requiere un extenso trabajo de maquillaje y efectos digitales, haciendo de esta interpretación una de las más ambiciosas y técnicamente complejas de la historia del cine distópico. Y así termina una nueva entrega de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas. Cada una de estas cintas, desde innovadoras historias de inteligencia artificial hasta epopeyas intergalácticas y misterios ambientales, nos muestra la vasta creatividad del género. Son verdaderos tesoros que, aunque en su época pasaron desapercibidos, hoy se revelan como obras imprescindibles para cualquier amante de la ciencia ficción. Si alguna de estas películas despertó tu curiosidad, no dudes en darte una oportunidad y compartir tu experiencia en los comentarios. Recuerda darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, exploradores del cine, y que la aventura continúe.